Hola, mi nombre es Víctor Vergara, soy el director de la carrera de Agronomía en la Universidad Arturo Prat. A continuación verán la presentación del doctor Álvaro Karevich en el primer coloquio de Agricultura del Desierto. El profesor Karevich es arqueólogo, doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible por la Universidad de Córdoba. Actualmente es el decano de la Facultad de Recursos Naturales Renovables. Ha desarrollado su línea de investigación en torno al campesinado indígena, la agroecología y el desarrollo rural de la agricultura del desierto. Hoy nos hablará precisamente acerca de la historia de la agricultura del desierto y su evolución en la forma de producir alimentos. Adaptación humana al desierto. Y esos procesos están determinados por periodos específicos. Hay un primer periodo que es el arqueológico, hay un segundo periodo que es el histórico y un tercer periodo que es el actual. Es de qué manera se está adaptando el campesino al desierto en estos momentos. Vamos a empezar por la primera parte que tiene que ver con respecto a cómo se adaptó el ser humano a las zonas desérticas para generar y producir alimentos. Y esto es bastante antiguo, ¿no? O sea, cuando uno analiza, por ejemplo, las civilizaciones en diferentes desiertos, como por ejemplo en Victoria, en Australia, el Gobi en Asia, el Kalahari en África, el Negev, el Sahara en el oriente, digamos, o el Colorado, o Sonora, México y Estados Unidos, uno se da cuenta que realmente las adaptaciones en los desiertos fueron muy diferentes, producto justamente que los ecosistemas eran muy diferentes. Y cuando hablo de diferencia, me refiero específicamente que el desierto de Atacama, y vamos a denominar el desierto de Atacama como la parte septentrional norte del desierto de Atacama, que va prácticamente desde el río Loa hasta lo que es el río Tana o el río Camiña, ¿no? Esa es la zona quizás más septentrional norte que tiene el desierto de Atacama y es el área mucho más dura, es el área donde el ecosistema es quizás el más extremo en el mundo y el más seco en el mundo. Pues bien, cuando uno analiza este ecosistema con los desiertos que yo ya he mencionado, hay diferencias abismantes. Por ejemplo, si nosotros sacamos solamente un elemento, que es el dato pluviométrico, vamos a decir que las diferencias son tremendas. Es decir, el desierto que le sigue a nuestro desierto en pluviometría es específicamente el desierto de Victoria en Australia. Y ese desierto en Australia tiene anualmente una precipitación de arriba de 25 milímetros. Si lo comparamos con los 0,6 milímetros que tiene esta parte septentrional norte del desierto de Atacama, o sea, las diferencias son notables. ¿Y por qué hablo desde el punto de vista de la pluviometría? Porque desde allí nacen y se genera una serie de componentes climáticos que hacen entonces de ese ecosistema los principios básicos para la adaptación humana. Entonces ya tenemos que tener en consideración que nuestro desierto es el único que presenta un estado de situación de extrema sequedad y por lo tanto su adaptación ya es compleja y difícil. Sin embargo, bajo esas condiciones, nosotros tenemos evidencias concretas radiocarbónicas que el ser humano ya pudo adaptarse hace 2.500 años de antigüedad en nuestro desierto. Es decir, nuestros primeros campesinos son de hace 2.500 años de antigüedad. Estos primeros campesinos no solamente se dedicaron a producir alimentos, sino que también se dedicaron a producir las primeras ciudades, entre comillas, en el desierto. De hecho, tenemos dos grandes aldeas, como ramaditas, como caserones, aldeas arqueológicas, donde vivió prácticamente entre 250 a 300 personas hace 2.500 años atrás, produciendo alimentos. Y cuando hablo de produciendo alimentos me estoy refiriendo a la producción de amaranto, la producción de quinoa, la producción de maíces. Por lo tanto, como ya vemos, un ecosistema extremadamente seco, un ecosistema durísimo para la adaptación humana, sin embargo, el ser humano es capaz de adaptarse y es capaz de colocar allí sus primeros pueblos y generar los primeros alimentos. Y esa característica yo diría que
es tremendamente relevante porque cuando se habla de agricultura del desierto, a veces hay muchas sonrisas, muchas personas que no conocen estos antecedentes. Entonces dicen, pero bueno, ¿de qué agricultura del desierto me habla? Entonces cuando empiezan a conocer estos detalles, que son evidenciables, empíricos absolutamente, se empiezan a dar cuenta que es justamente en el desierto donde se generan estos principios de producción de alimentos. Ahora, ¿cómo se hace esa producción de alimentos? ¿Cómo se manejan los recursos naturales para que esta adaptación humana se sedentarice en un lugar determinado? Porque estamos hablando de plena pampa, estas dos aldeas en ruinas hoy en día, que son arqueológicas y que eran aldeas de campesinos nuestros, están ubicadas en pleno desierto, es decir, estamos hablando a una cota de los 1000 metros de altura en el sector de la quebrada de Tarapacá Bajo y en el sector de la quebrada de Guatacondo Bajo, en pleno pampa, en pleno desierto absoluto, seco, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué manera se manejaban estos recursos naturales? Si hoy en día ya es complicado, ya es difícil manejar los recursos naturales en este ecosistema de desierto extremo, bueno, pensemos que en el pasado obviamente era mucho más difícil aún, pero sin embargo esta adaptación humana pudo generar esos procesos de tecnología. Una primera tecnología, por ejemplo, para manejar la salinidad de los suelos, consistió en hacer surcos en niveles, en desniveles, con un desnivel aproximadamente entre un 1.5 a 2%, que significaba entonces que ellos, al hacer los surcos en pequeñas laderas o piedemont de cerros, ellos en los sectores altos nunca cultivaban, nunca sembraban, sino que los sectores altos en el fondo eran para desprender desde allí hacia las partes inferiores el agua. ¿Y por qué hacían esa técnica? Porque manejando esa técnica del desnivel de los suelos, ellos podían lavar el suelo. Entonces, de esa manera las partes intermedias eran las que quedaban mejor lavadas. Cuando hablo lavado, me refiero a lo que hoy en día se tiene que hacer en cualquier suelo desértico. La primera técnica que hay que hacer en un suelo desértico es justamente lixiviar el suelo para sacarle la salinidad que existe en estos suelos, ¿no? Bueno, pues esta gente ya lo hacía hace 2500 años atrás. Por lo tanto, manejaban la salinidad con una lixiviación de suelo. Ahora, ¿cómo lo hacían para el agua? Claro, hoy en día en el desierto nosotros trabajamos con pozos y sondajes de aguas subterráneas, entonces, pero en el pasado ellos no tenían la tecnología para hacer pozos ni menos aún sondaje. Entonces, ¿qué hacían? Ellos manejaban canales de riego de escorrentías superficiales, es decir, exorreicas, que eran capaces de manejarla por canales hasta el desierto extremo y hacer reservorios de agua, que se llaman cosechadores de agua. Estos cosechadores de agua aún se pueden ver en estas dos grandes aldeas. Son cosechadores aproximadamente de 28 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, pero varios a su vez. Entonces, desde allí se generaban ramales para generar el riego en estas zonas de surco. Entonces, de esa manera, estamos hablando de un ser humano que pudo adaptarse hace 2500 años atrás a estas condiciones ecosistémicas muy especiales y muy complejas para la producción de alimentos, pero sin embargo supo manejar esa tecnología y entonces empezó a producir alimentos. Obviamente que el proceso de diversificación de alimentos no fue grande. No hay más evidencia a través de los pólenes encontrados de lo que les acabo de decir, es decir, amarantos, quinoas y maíces. Seguramente a lo mejor pueden haber habido otros cultivos, pero no se han encontrado las evidencias empíricas de pólenes al respecto, ¿no? Pero sin embargo, ya con esa evidencia podemos decir claramente que nuestros primeros campesinos están asentados, viviendo en pueblos en pleno desierto, pueblos construidos incluso con los mismos colchones calicheros que hoy en día se construyen algunas casas modernas en el sector de la Huayca, en el sector de la Tirana, ¿no? Que permitieron entonces que esta población estuviera allí habitando, produciendo alimentos e intercambiando esos alimentos. ¿Por qué? Cuando le hablo del intercambio de alimentos me estoy refiriendo específicamente a que al producir alimentos en pleno desierto, ellos eran capaces de generar entonces extrapolaciones a través del tráfico de caravanas de llama de los alimentos hacia las zonas costeras y hacia las zonas altitudinales.
más altas como el altiplano, por ejemplo, o como el occidente del altiplano. Entonces, de esa manera, obviamente, estamos en presencia de una evidencia concreta que nos permite identificar esta adaptación humana hace 2.500 años atrás. Ahora bien, ¿qué otras cosas, qué otras tecnologías se manejaban aparte de la producción de alimentos? Bueno, se manejaba la cestería. De hecho, algunos de ustedes han visitado a lo mejor mi oficina en la Canatura y arriba en un mueble existe un tiesto vegetal, es decir, con fibras vegetales, y que se le cubría de arcilla para impermeabilizarlo, y eso servía para justamente como recipiente de agua. Entonces la cestería, la fibra vegetal fue tremendamente manejada, y esa era extraída justamente de los bordes del río Guatacondo, ¿no? Entonces, de esa manera se conjuga una serie de tecnologías de manejo de suelo, de manejo del agua, del manejo de las fibras vegetales, que permite entonces que la producción de alimento en su conjunto generen esta población humana. Ahora, ¿hasta cuándo duró esto? ¿Hasta cuándo estas aldeas pudieron estar desarrollándose? Duraron hasta aproximadamente, estamos hablando unos 500, 600 años después de Cristo, cuando obviamente el agua se hizo muy escasa en un periodo determinado en este ecosistema y el agua se empezó a concentrar solamente en las cabeceras de quebrada, es decir, 2.500, 3.000 metros de altura, que es, por ejemplo, la quebrada Guatacondo hoy en día, la quebrada Camiña, la quebrada Tarapacá, pero en las cabeceras de quebrada. Por lo tanto, este ser humano tuvo que irse a adaptar hacia esos sectores para seguir produciendo alimentos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer momento espacial, temporal, bien específico que yo quiero que les quede a todos ustedes en la retina. Es decir, tenemos nuestros primeros campesinos viviendo en el desierto hace 2.500 años atrás, manejando el suelo, manejando el agua, manejando la fibra vegetal y produciendo alimentos que le permitieron entonces generar estos pequeños poblados que son algunos aglutinados, otros semi-aglutinados, pero que en el fondo permitían el cobijo de entre 200 a 250 personas que a su vez intercambiaban estos bienes alimenticios con otros ecosistemas como el altiplano o la sierra altiplánica y la costa. Después viene un periodo muy importante para la agricultura, ya un periodo muy alejado de este que estamos conversando y que se refiere al periodo histórico. El periodo histórico de la agricultura aparece por ahí, por el año 1860, cuando también empieza a generarse un sistema de producción importante de la minería no metálica, que es el salitre, es decir, la explotación del oro blanco, del salitre. Empieza entonces a generarse una producción de salitre muy fuerte en este territorio, también de la Pampa del Desierto, que ya era un territorio peruano, por supuesto, pero que en el fondo empieza a significar a su vez la necesidad de que toda esta industria salitrera, que cobijó a prácticamente más de 60.000 personas y más de 100.000 cabezas de caballares y mulares, significó que había que tener alimentos, porque no todo el alimento llegaba en barco, se necesitaba alimentos frescos y sobre todo alimentos a nivel de forrajes para los mulares y los caballares que existían para el tiraje de carreta de esta producción de minería no metálica. Entonces, allí, en 1867-68, aparece un proceso agrícola muy interesante, que es el proceso agrícola de los huaycoy. Los huaycoy son los canchones. Es decir, aparece una técnica donde ya no es necesario lixiviar el suelo para sacarle las sales en el desierto, sino que lo que aquí importa es que elimino la cobertura superficial del suelo, la capa salina, alcalina, aproximadamente 1,5 metros, en algunos casos hasta 2 metros de profundidad, y las voy colocando en los bordes y en la oración misma de ese huaycoy, de ese canchón, yo dejo entonces en su superficie las posibilidades de allí sembrar o plantar. Entonces, con la propia capilaridad del agua, de la humedad que asciende, se producía el riego absolutamente natural. Es decir, hace 2.500 años atrás teníamos un riego artificial generado por los cosechadores de agua y por los sistemas de canales. En época histórica, en el mismo ecosistema que estamos conversando hace un rato atrás, pero ahora con
con otra tecnología que es basada fundamentalmente en el manejo del suelo, pero a nivel de extracción de la capa salina, para que todo lo infértil salga y me quede en el limo arcilloso, y quedándome en el limo arcilloso, la simple humedad por capilaridad que asciende es necesaria para que se desarrollen fenológicamente los cultivos. Entonces, el sistema de canchones aparece como una gran salvación de la industria salitrera, porque empiezan a generar allí producciones de melones, de sandía, de frutas, de melones, sandías forrajeras y sobre todo hortalizas. Y todo eso empieza a venderse entonces a la industria salitrera, y todo el sector de la tirana, de la huayca, de pintados, empieza a desarrollarse en función de la agricultura. Fíjense ustedes que hay un año específico, 1887, que es posteriormente a la Guerra del Pacífico, alrededor de casi 60.000 toneladas anuales de alfalfa se está requiriendo, y toda se produce en el sector de lo que se denomina los huaycones, es decir, los canchones, ¿no? Huaycón es una palabra quechua que significa orar el suelo, sacar el suelo infértil y llegar a la fertilidad, ¿no? Entonces, de esa manera hay un proceso histórico muy importante que también debemos tener siempre todos los que trabajamos en agricultura presente, que es el sistema de canchones. Ahora, lo interesante de este sistema es que el agua en aquel entonces, en el siglo antepasado, por supuesto que estaba mucho más cerca de la superficie. Hoy tenemos grandes aldeas, así como les conté que habían aldeas arqueológicas campesinas en Caserones, en Ramaditas, Guatacondo, también hay aldeas históricas campesinas y están allí, muy cerca de canchones de nuestro campo experimental. Chayas, El Gobierno, Agua de Hidalgo, Calamina, son aldeas históricas que están en ruinas, sí, por supuesto, pero existen y están con sus canchones. Yo estoy haciendo todo un empeño posible para que sean declarados Monumento Histórico Nacional el pueblo de Chaya y el pueblo del Gobierno. El pueblo del Gobierno se llamaba así porque era el gobierno peruano que estaba a cargo de la producción de alimentos. Recuerden bien que este era un territorio peruano, por lo tanto el gobierno vio con mucha expectativa que al generar estos huaycoy, estos canchones para producir alimentos, podía tener ingresos significativos en su arca. Entonces empieza a contratar funcionarios públicos para hacer los huaycoy, para hacer los canchones y producir alimentos y vendérselos a la empresa privada que eran la industria salitrera, ¿no? Y obviamente lo hace, por eso que se llama así hoy en día la aldea del gobierno, porque era del gobierno peruano. Entonces, estas aldeas existen, están presentes y nos muestran entonces cómo una tecnología del pasado empieza a ser muy útil en un sistema productivo, en este caso de la minería no metálica. Obviamente en aquel entonces, les repetía, el agua estaba muy cerca de la superficie, el agua estaba a 4 o 5 metros de la superficie, ¿no? Por lo tanto era más fácil que la capilaridad pudiera ser un efecto tecnológico positivo para la producción de alimentos. Hoy en día tenemos una gran presencia de canchones en los cuales se podría producir. Claro que se podría producir, pero ya no se puede desde el punto de vista del riego absolutamente natural. Hay que hacer sondaje o hay que hacer pozos para extraer el agua y poder regar esos canchones y allí sembrar y cultivar una serie de especies, ¿no? Indudablemente que se puede, pero no bajo las mismas condiciones tecnológicas del pasado. Ahí tenemos entonces una secuencia lógica de los campesinos del ayer, de los campesinos de la antigüedad, los campesinos históricos, y llego finalmente a un espacio de los campesinos actuales. Los campesinos actuales que tenemos, y por favor, yo siempre le escucho a mis colegas e incluso alumnos hablar de agricultores. Aquí no tenemos agricultores, tenemos campesinos, y no teman en esa palabra, porque hay mucha gente que como que le da miedo decir esa palabra, no tengo idea por qué. No, son campesinos, viven ahí, viven en ese campo y trabajan en función de una agricultura, una AFS, una agricultura familiar campesina. El agricultor no necesariamente vive en el campo, el agricultor puede vivir en una ciudad y tener un predio y tener un sistema comercial trabajando, operando, ¿no? Así que nuestros campesinos actuales son alrededor de 1.200 familias y están asentadas específicamente en la quebrada de Camiña, en la quebrada de Tarapacá, Tarapacá alto y bajo, Camiña alto y bajo, en la quebrada de Guatacondo
algunos en Pica Matilla, otros en la Pampa Altamarugal, como en La Huayca y La Tirana. Allí están las 1.200 familias que son campesinas de origen indígena. Fundamentalmente el 90% son de origen aymara y hay un 10% de origen quechua, ¿no? Por lo tanto, hay de por medio un elemento que después lo podemos ver en otro coloquio, en otro conversatorio sobre lo que significa ser campesino indígena. Una cosa es ser campesino y otra cosa es ser campesino indígena. La vernacularidad, es decir, el hecho de utilizar ciertas tecnologías diferentes en los dos ámbitos, ¿no? Y de hecho aquí se expresa, aquí hay una tecnología histórica en Canchones, donde no específicamente hay una tecnología campesina indígena, pero sí, por ejemplo, en el campesino arqueológico, ese que les conté hace 2.500 años atrás, ahí sí había un componente de tecnología absolutamente vernácula, antigua, ¿no? Pero bueno, esos son elementos discutibles y conversables para otra ocasión. Pero estas 1.200 familias de campesinos indígenas viven en estas quebradas y también una parte minoritaria vive de la ganadería en la zona altiplánica, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo importante de este grupo campesino que tenemos hoy en día? Que ellos nos aportan el 42% de la producción agrícola fresca que esta región requiere. ¿Qué significa eso? Que fundamentalmente el 42% de la producción hortelana, es decir, de las hortalizas, fundamentalmente la producen nuestros propios campesinos. Y esa es la importancia, la envergadura de este hinterland económico, que si lo dejamos morir, si lo dejamos que fenezca en el tiempo, las consecuencias van a ser pagadas por la urbanidad, porque el encarecimiento del costo de la vida va a ser como lo que pasa hoy en día en Antofagasta, donde todo tiene que llegar por camiones en congelado o en prepicado desde otras zonas, porque no tienen sus propios campesinos. Nosotros aún tenemos un 42%, menos de la mitad de la producción hortícola, digamos, fundamentalmente se produce por nuestros propios campesinos. ¿Y qué es lo otro importante? Que dentro de este 42% de producción de alimentos que generan estas 1.200 familias de campesinos nuestros, prácticamente hay un 30% que aún produce orgánicamente, no sabiendo que ellos tienen ese plus de tener su producción de alimentos orgánicos, simplemente porque están acostumbrados a hacerlo desde siempre. Por lo tanto, ese es un elemento muy importante. O sea, hay un 30% de la producción de hortaliza que aún se mantiene fuera de los insumos químicos para la producción. Y eso es tremendamente importante. Entonces, este hinterland económico que se genera actualmente con nuestros campesinos indígenas, tenemos que cuidarlo, tenemos que preservarlo y conservarlo, ¿no? Yo diría que he tratado en esta media hora de hacer una especie de evolución de la adaptación humana al desierto desde el punto de vista de la producción de alimentos. Desde hace 2.500 años atrás hasta los momentos actuales en que estamos viviendo, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho, es un conversatorio, tampoco vale la pena por sanidad mental estar una hora hablando de este tema, pero yo dejaría hasta acá porque lo que quiero clarificar claramente es que hay dos espacios temporales muy importantes y en hacer entender a la gente que la agricultura del desierto no es algo nuevo, no. Si ya teníamos hace 2.500 años atrás campesinos produciendo alimento en pleno desierto y lo tuvimos en pleno apogeo de la industria salitrera y hoy en día aún mantenemos una producción de alimentos por nuestros propios campesinos, ¿no? Entonces hay una secuencia, hay una adaptación humana que, si bien es cierto en los dos primeros periodos fue muy fuerte en el desierto, en el ecosistema de desierto extremo, hoy en día en la actualidad quizá el ecosistema de desierto extremo está repuntando, pero el fuerte está en las cabeceras de quebrada, es decir, 2.500 a 3.000 metros de altura. Ahí está nuestro principal hinterland económico productivo campesino. Gracias, estimado.